queremos retomar enseñanza. Ya vimos el texto que vamos a estar estudiando hoy. Un texto muy interesante. Yo no sé si usted se recuerda. Yo me recuerdo sobre todo, me recuerdo a mi mamá y mi abuelo. Mi mamá y mi abuelo tenían esta característica de que si yo iba para algún lugar o iba a hacer algo, ellos siempre tenían esta frase de: ve a ver si no viene tal hora, o ve a ver si pierde tal cosa. Yo me recuerdo las primeras semanas de clases, que uno de chiquitito alguien perdía todos los útiles las primeras semanas de clases. Entonces mi mamá volvía a comprar el tajador, el lápiz y todo, y yo lo volvía a perder. Entonces mi mamá me decía: ve a ver si tal cosa, y ve a ver si tal otra. Y mi mamá y mi abuelo tenían estos advertencias. Y si uno, la mamá y el abuelo, le advierten cosas, uno sabe que uno tiene los días contados, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, me imagino que sí. Y este pasaje es interesante porque vamos a ver a un Jesús en ese perfil de advertencias. Y va a hacerle una serie de advertencias a un grupo de personas específico. Así que ese es el tema que tenemos para hoy, al que yo quise titular: Más allá de la religión. Así que ojalá podamos meternos. Ya le hicimos la primera lectura. Quiero nada más tal vez repasar de dónde venimos. Prácticamente en este mes y medio hemos estado en el capítulo 11 de Lucas, en este estudio que hemos venido versículo por versículo. Entonces en semana 31 o en la sección 31 estuvimos hablando de la oración, este modelo que Jesús nos ofrece y nos enseña de cómo orar. No sé si alguno recuerda que estuvo hace 15 días o 22 días, que yo pensaría que es el tema más positivo, más lindo de este capítulo, ¿verdad? Porque la siguiente semana estuvimos con un corazón endurecido, donde Esteban estuvo compartiendo con nosotros, y este pasaje era particular porque era un grupo de religiosos señalando a Jesús y haciéndolo, vinculándolo con Satanás y diciendo: este hombre hace milagros y prodigios y señales, pero es por el poder de Belcebú. Y hay todo un escándalo, no sé si recuerdan un poquito de esto, y yo sé que uno de los highlights más importantes ahí, esta cosa que Esteban nos mostró de: ante la palabra de Dios y ante Cristo no hay neutralidad. Estás con Él, a favor de Él, con Él, o estás en contra. Ese fue uno de los temas de esta enseñanza. Y la última semana que estuvo el pastor Daniel, ¿cuántos disfrutaron la enseñanza del pastor Daniel? El pastor Daniel es un muy buen amigo y también es psicólogo, y yo sé que es psicólogo que acá ha acompañado a algunos miembros de la iglesia, así que era una persona a la que teníamos la confianza de invitar, y escuché que la gente lo disfrutó muchísimo. Y Daniel estuvo enfocado en esto de rincones oscuros, y prácticamente él hacía esta aplicación de que permitamos que la luz y la verdad de Cristo alumbre toda nuestra vida, aún esos rincones y esos lugares donde nuestra vida a veces presentimos y preferiríamos que Él no entre. Y hoy queremos ir a este tema, y como les digo, pareciera que el tema más positivo, más feliz o más retador, por lo menos desde la perspectiva de los discípulos, era este tema de la oración, de pedir. Y hoy vamos a esta nota un poco tensa, diría yo. Es muy importante cuando uno ve el pasaje que uno pueda entender a quién le está hablando Jesús y qué le está hablando, inclusive hasta el tono en el que está hablando. Algunas veces el pasaje nos da un poco de pistas con respecto a esto. Ese es un ejercicio básico de interpretar, ¿verdad? ¿Quién le está diciendo estas cosas? ¿Dónde está? ¿Por qué se las está diciendo? ¿Cuál es el fondo del tema que Jesús está queriendo tratar? Y en este pasaje, pues es muy fácil discernirlo, ¿verdad? Prácticamente vamos a encontrar una serie de expresiones que vienen con este ay, quiero marcarlo aquí, los vamos a ir viendo poco a poco, pero él comienza y dice: ay de ustedes. Él dice: ay de ustedes, 42, ay de ustedes, ay de ustedes. Después de nuevo regresa al 47, en el 46 primero: ay de ustedes, y después ay de ustedes. Es esta expresión, y no sé si recuerdan cuando vimos las bienaventuranzas, que era una tensión entre bienaventurado por una cosa y cuidado, ay con esto. Y aquí particularmente Jesús nos va a dar 6
advertencias, 6 cuidados que podemos fácilmente identificar. Es decir, ahí están esas 6 advertencias muy fuertes, pero también podemos identificar de quién se está hablando, y por lo menos el texto nos dice que habla de estos fariseos, ¿verdad? Después agrega dentro del grupo de los fariseos a estos otros expertos de la ley. Cuando usted lee expertos de la ley, tiene que darse la idea que aquí estamos hablando de alguien de un perfil como un abogado, alguien que conoce la letra delgada de los contratos, de la ley, lo maneja y además ejerce un tipo de autoridad y un tipo de enseñanza en torno a esa ley. Llama expertos en la ley y también llama expertos de la ley aquí en el 52. Así que podemos responder muy rápido qué está hablando y a quiénes les está hablando. Una particularidad de notar en Jesús es que la mayoría de las veces que Jesús habla en un tono fuerte y que está denunciando algo, señalando algo, curiosamente los que están al otro lado son un grupo de religiosos, lo cual es llamativo. Pareciera que Jesús no está muy contento con el ejercicio del juicio, con el ejercicio del señalamiento, mucho menos con el ejercicio de que un grupo de personas tome la ley y la reinterprete y se la aplique y la cargue sobre un grupo de personas, ¿verdad? Viendo el inicio, dice que cuando Jesús terminó de hablar, todos los textos que hemos venido viendo y repasando, de Lucas 11, un fariseo lo invitó a comer, y no sé si esto les parece conocido, pero ya habíamos tenido un pasaje donde un fariseo llamado Simón invita a Jesús, ¿se recuerdan? Y que en medio de la comida, en medio de lo que está sucediendo, entra una mujer y cae a sus pies. Así que este es otro momento en el que hay un fariseo otra vez invitándolo a comer. Tal vez aquí es importante notar que el invitar a comer a alguien primero era parte de la cultura judía. El judío casi que por ley tenía que ser hospedador. Pero cuando se trata de maestros, Jesús es un maestro, es un rabí, y los fariseos, los maestros de la ley, los escribas y todos en torno de esta tensión de querer escuchar y sobre todo querer cuestionar y señalar a Jesús, invitaban a Jesús, muchas veces con la intención de hacerlo caer o encontrar una forma de señalarlo. Y aquí hay una invitación que tiene que ver con un honor de invitar a Jesús y tenerlo en casa. Así que entró a la casa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se sorprendió al ver que Jesús, y aquí es donde comienza el punto donde Jesús toma sus 6 advertencias y las basa en este tema. Dice que se sorprendió al ver que Jesús no había cumplido con, y esta palabra es clave, rito. Hay una invitación, Jesús accede, claro, quiere conversar, quiere debatir. Esta es la dinámica de los rabís de este tiempo, es que él quiere debatir. Voy a hacer una pausa porque no lo dije. Si alguien ocupa hojita, levante su mano. Aquí, una hojita, porfa, en el centro. Si alguien ocupa hojita. Y si no, recuerden que pueden seguir las notas en la aplicación de la Biblia. Perdón. Entonces, a partir de esta forma en la que Jesús es cuestionado por faltar al rito de lavarse las manos antes de comer. Claro, aquí uno podría decir, bueno, sí, ¿cómo no se lavó? ¡Qué cochino! ¿Verdad? Uno podría entrar en un tema, digamos, desde el punto de vista de higiene, y está bien, es válido. Pero este rito no era necesariamente algo asociado con la higiene per se. Estos ritos eran una serie de prácticas que los judíos habían comenzado a enseñar. Lo interesante de esto es que sí, la ley demandaba ciertas prácticas que tenían que ver con la limpieza, y ojo con esto, con la limpieza ritual. Los judíos son un grupo de personas en un esquema religioso donde todo gira en torno al cumplimiento de reglas, de normas que tienen que ver con festividades, fechas especiales y con la dinámica del templo. Entonces, ante esta dinámica de tradición y de ritos, hay una serie de cosas que se comenzaron a enseñar. Lo interesante es que muchas de estas cosas era una comparativa entre lo que Dios mandó y lo que el ser humano enseñó a la par de esto. Y estos ritos y estas prácticas en muchos momentos sobrepasaban. O sea, ellos estaban más por observar los ritos de sus antepasados, de los maestros, que las mismas cosas que la ley demandaba. Entonces, claro, sí, había una práctica que se llamaba el mikvah.
El mikvah era un baño ceremonial sacerdotal. De hecho, en hallazgos arqueológicos, en las casas de cierto estatus económico en Jerusalén, han encontrado unas pilas, pero eso es interesante, unas pilas de bañarse, como decir una pequeña piscina o una pequeña piscina bautismal, que tenían gradas para un lado y gradas para el otro. Lo cual hacía a los arqueólogos decir, ¿qué sentido tendría que alguien haga una piscina y haga unas gradas de entrada y otras de salida? Y claro, cuando se indagan los porqués, se sabe por contexto que un judío iba a entrar a estas piletas para ser purificado ritualmente, pero no iba a salir por el mismo lugar en el que entró, porque es parte de su observancia de lo puro y de lo impuro. O sea, bajabas a la pila por estas graditas a un costado, eras purificado o eras lavado por el agua y salías por otro lugar. Este eran los ritos. Este mikvah era una enseñanza, era una ordenanza, pero ellos llevaron esta idea de la limpieza ceremonial al extremo de que se lavaban las manos, se lavaban los pies, se lavaban la cara constantemente varias veces y además no compartían utensilios. Entonces el punto aquí que quiero enfatizar es que no es que Jesús simplemente no se lavó las manos, sino que pareciera que Jesús no está necesariamente como los fariseos observando este montón de mandatos de hombres y ritos que habían agregado a la dinámica. Había otros textos, yo ahora voy a leer un par de estos, en Marcos por ejemplo, donde especifica que varias veces señalan no solo a Jesús sino a sus discípulos por no lavarse las manos o por aparentemente romper algunos de estos ritos. Y de ahí surge toda la dinámica que va a venir con respecto a estas advertencias. Dice, resulta que ustedes los fariseos, les dijo el Señor, limpian el vaso y el plato por fuera. Y aquí quiero que tomen nota de estas expresiones. Lo limpian por fuera, pero por dentro están llenos de robo y de maldad. Usa una expresión fuertísima, necios. Es una manera también de decir, podríamos traducir, testarudos. ¿Acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está adentro y así todo quedará limpio para ustedes. Aquí el tema es este, la limpieza y la pureza. Y la idea de que desde el punto de vista de Jesús está diciendo, ustedes tienen prácticas que solo hablan de lo exterior para afuera y lo interior no se ve o no se ve con la misma exigencia. Entonces esta idea de la metáfora del vaso y del plato lo que está diciendo es, y piensen ustedes, ¿qué sentido tendría que nosotros al lavar los platos lave lo de afuera del vaso y por dentro quede sucio? Por fuera se ve limpio, pero por dentro quede sucio. ¿Quién de ustedes lavó un plato? Bueno, tal vez todos lavamos mal en el momento de los platos, pero ¿quién de ustedes por gusto, por intención, va a lavar la parte de abajo del plato y va a dejar la parte interna del plato sucio? Nadie quiere eso, ¿verdad? Entonces Jesús lo que está diciendo es, parece que ustedes están más interesados en lo de afuera, en lo aparente, que en lo interno. Y ya Jesús de entrada está haciendo un punto de decir, pareciera que ustedes juzgan más por las apariencias, por el parecer, por lo externo. Y lo más importante, que es lo interno, pareciera no darle tanta importancia. Se detiene ahí y entonces ahí viene después con una avalancha de 6 cosas que les dicen, cuidado, cuidado, advertencia. Y estas advertencias y estos ayes tienen un sentido. Estuve leyendo algunos comentarios referentes a esto y decía que hay un sentido, hasta en un sentido profético. ¿Por qué? Porque en la antigüedad muchos profetas enviados por Dios venían con esta sensación de ayes. Venían a decirle al pueblo de Israel, cuidado con la idolatría, cuidado con mezclarse con otros pueblos, cuidado con la adoración a falsos dioses. Y es curioso que en el mismo texto Jesús usa ese argumento. Dice, ustedes mismos, sus antepasados, rechazaron a los profetas. Y es curioso porque los profetas en buena parte lo que hicieron es venir otra vez a decir, ay, cuidado, arrepiéntete y busca la voluntad de Dios, que los fariseos claramente aquí están resistiendo. Así que siguiendo las notas, puse varias notas porque quise también hacer una armonía
el capítulo 23 de Mateo nos presenta un paralelo temático. Un paralelo temático no es necesariamente que fue el mismo evento, pero es otro momento en el que Jesús usa la misma expresión de ayes y por cierto menciona prácticamente los mismos. Mateo 23 nos presenta 7 ayes. Esto nos presenta, por cierto, el martes de la semana de la Pasión, lo cual no concuerda con el momento en que Lucas los está presentando. Presenta 7 ayes, y en el caso de Mateo pareciera ser todavía más generales y no necesariamente solo con este enfoque en los fariseos y en los religiosos, ¿verdad? Entonces voy a hacer una comparativa y por eso quiero que estén viendo las notas para poder leer algunos de estos textos y hacer referencia a ellos. Gracias. Ok, entonces, ¿cuáles son esas 6 advertencias? Vamos a versículo 42. Dice: hay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta y de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Deberían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Este primer aye habla de que han descuidado lo interno, la justicia y el amor de Dios, y se han enfocado otra vez en prácticas, y aquí voy a dar este ejemplo porque es importantísimo, en prácticas que están arraigadas a la ley, pero llevados a un extremo que no se debía. Y aquí el tema es el tema del diezmo. Entonces, por ejemplo, dice, los judíos observaban rigurosamente la ley. Y claro, dentro de la ley estaba la observancia del tema que tenía que ver con el diezmo. Si ustedes leen, no lo vamos a leer, pero lo pongo ahí en referencia, Deuteronomio 14, del 22 al 29, tipifica, o sea, explica de qué cosas había que dar el diezmo. Y de las 3 grandes cosas de las que se esperaba el diezmo, era todo lo que tiene que ver con los granos, el vino, el aceite y el ganado. Que está tipificado, que la ley dice, den el 10% de estas cosas. Pero si usted va al texto, ¿qué es lo que está diciendo que ellos estaban diezmando? ¿De qué? Menta. ¿Qué son esas? Granos. Son especies. Entonces, una cosa que Jesús está haciendo aquí, está diciendo es, ustedes llevaron el diezmo a una aplicación que nadie les pidió. Están siendo excesivos en observar esta práctica, tanto que están dando el 10 de lo que no pidieron Dios nunca que dieran, pero están descuidando entonces la justicia. En el caso de Mateo agrega el tema de la justicia, el amor, no, el tema de justicia y amor está en Lucas, en el que estamos viendo, y Mateo agrega uno más, y lo olvidé, perdón. En Mateo 23, en referencia a eso, dice, guías ciegos cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Como dando a entender, las cosas más pequeñas las están observando, como los detalles, y las cosas esenciales las están dejando pasar. Aquí una aplicación importante es que la gente quiere muchas veces tomar la palabra de Dios y llevarla a una observancia, a un nivel donde entonces exalto la ley por lo que dice, pero no entiendo el fondo de esa ley. Entonces es solo una práctica vacía que no entiendo, ¿verdad? Hay varios pasajes donde Jesús prácticamente está diciendo, cuando Él hace el azote de cuerdas en el templo, ellos tenían todo un mercado, y ese mercado justamente era para que la gente viniera al templo y en lugar de traer sus animales, se los vendieran. Entonces toda la idea del diezmar, del dar, del sacrificio animal se perdía, porque yo ya no traía los animales de mi casa, solo iba al templo y compraba uno. Entonces se siguió practicando la ley, sí, pero la enseñanza detrás de la ley se perdió. La enseñanza detrás de la ley es: amen a Dios, adoren a Dios que es santo, adoren a este único Dios soberano y supremo sobre todas las cosas. Verso 43, segundo aye, dice: ay de ustedes, se mueren por los primeros lugares, por los asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas. Y esto es otra vez esta intención de los fariseos de ser vistos en sus prácticas. Quiere decir que ellos no observaban la ley y las practicaban solo por un deseo genuino de obedecer, sino que para ellos era muy importante que los vieran obedecer. El factor de lo externo estaba presente. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, Él dice: no hagan como quienes, como los fariseos,
que van a las calles y oran a gran voz. Hay otro pasaje que dice, cuando ayunen, no salgan a las calles, a las plazas con la cara de que hambre, ¿verdad? Sino que ven en lo secreto y oran en lo secreto, que el Padre que está en lo secreto te recompensará. Entonces, esta idea es contraria. Los fariseos más bien quieren vivir, según ellos, una religiosidad pública, muy de reconocimiento, muy de buscar los primeros lugares. El segundo año dice, cuidado con eso, ¿verdad? Buscan reconocimiento, buscan gloria. Jesús en Juan 5 le dice a los fariseos también, ustedes buscan la gloria de los hombres, mientras que yo busco la única gloria del Padre. Mateo 23 en este tema nos dice, les encanta el lugar de honor en los banquetes. Yo quisiera que mientras usted va escuchando cada uno de estos años, usted vaya haciendo un termómetro de en dónde ha estado usted en ese año. Para al mismo tiempo ir haciendo el ejercicio de cómo yo tendría actitudes del mismo tipo. Yo quiero llegar a un lugar y ser visto, y ser reconocido. Hay una parábola también de ese mismo tema, donde dice Jesús, cuando llegues a un lugar, siéntate de último. No vaya a ser que te sientas de primero y después alguien le dice, disculpe, por favor, muévase, este lugar estaba reservado para X persona, y pase el color de lo que lo reubique. Es el mismo punto de decir, dejen de buscar su propia gloria, su propio reconocimiento, y buscar tener un lugar de relevancia. Había un sentido, sobre todo los fariseos. Hay que recordar que el grupo de fariseos es dentro de los judíos, es el grupo sectario más mayoritario y más reconocido. Para ellos había un orgullo con ser fariseo. ¿Recuerdan a Pablo refiriéndose a quién era él? Fariseo de fariseos, ¿verdad? De los más observantes de la ley, el más recio, ¿verdad? Entonces, dentro de ese grupo y dentro de esa dinámica, esa sensación de importancia y relevancia era muy importante. Lastimosamente, las prácticas de corte religioso tienden a generar eso en las personas, ¿verdad? Y sucede en la iglesia también. ¿Cuál es el más importante en la iglesia? El más importante en la iglesia es Cristo. Y todos los demás tenemos el mismo valor porque somos hijos y hijas de Cristo. Hijos del Padre, ¿no? Adoptados en Cristo. Entonces es importante tal vez ver esa dinámica de cómo Jesús está diciendo, ustedes buscan este ejercicio porque buscan ponerse en un lugar de privilegio. Vamos con la tercera en versículo 44. Dice, hay de ustedes que son tumbas sin lápida, sobre los que anda la gente sin darse cuenta. Y este tiene una variante en Mateo, lo voy a leer, dice, en el Mateo 23, 27, son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte y de impurezas. Y este tema es interesante y hay que explicarlo porque podría pasar desapercibido para nosotros. En el contexto de los judíos, un campo, un cementerio es un lugar impuro. Otra vez, volviendo al tema de lo puro y lo impuro y la limpieza y todo lo demás. Entonces, un lugar de muertos, un cementerio sin lápidas, era un riesgo para las personas porque sin saberlo estaban caminando por un lugar impuro. Entonces se conocía que entre las prácticas que se hacían en Jerusalén en aquel tiempo, cuando los judíos que estaban dispersos por diferentes lugares venían a las fiestas, ellos repintaban las lápidas para que la gente supiera por dónde debía caminar y por dónde no. Entonces, tanto en el ejemplo que nos brinda Lucas como el que nos brinda Mateo, lo que está diciendo es, de fachada ustedes son como estas lápidas blancas, identificadas para que no pasen por ahí, que se ven bonitas, pero debajo de la lápida que hay, no están los restos ya del cuerpo, en descomposición, los huesos, la pobre mundo. Y en el caso de Lucas inclusive dice, ni siquiera hay nada. O sea, la gente trata con ustedes, andan con ustedes y ni siquiera se percatan de su carácter impuro y su carácter muerto. Aquí hay un tema importante y el cuidado es la falta de integridad, el mostrarme por algo que no soy. Ese es el número 3 y esta idea de sepulcros blanqueados. En el versículo 45 viene un tema interesante porque dice que uno de los expertos de la ley le dice, maestro,
al hablar así nos insultas también a nosotros. Y aquí es el típico, mejor se hubiera quedado callado. Porque él viene hablando de fariseos, fariseos. Entonces sale el experto de la ley, el maestro de la ley, y dice, pero maestro, nos insultas también a nosotros. Y Jesús le dice, no, espera un momentico, voy para allá. No he terminado. Y aquí tal vez quería mencionar que aquí hay una terrible falsedad y una terrible hipocresía, porque si recuerdan un par de textos anteriores, estos son los mismos que están insultando y señalando a Jesús porque él hace milagros por el poder de Satanás. Si ven la ironía, es como nos insultas con la verdad. Y ellos estuvieron señalando y denigrando y acusando a Jesús con la más vil mentira de asociarlo con Satanás. ¿Ven lo paradójico de esta postura religiosa que nos ofrece en este pasaje? Entonces Jesús va a la siguiente y aquí dice, está bien, gracias por acordarme. Hay de ustedes también expertos en la ley. Versículo 46. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no mueven ni un dedo para levantarlas. Y aquí está específicamente asociada con los expertos de la ley, como les decía, que son un perfil de abogado. Era la gente no solo que entendía la ley, sino que pretendía ejecutarla sobre la vida de los demás. Es como decir, quiero ser experto en la ley no para vivirla yo, sino para ver a quién juzgo, a quién señalo, a quién le caigo con esto. Y el señalamiento de Jesús es, y ustedes han cargado más la ley con cosas que ni ustedes mismos pueden llevar. O sea, era un cinismo, era una manera de cargar a las personas con cosas que ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Es el cuarto, y abruman a los demás con esas cargas. Y eso tiene que ver con una actitud de juicio y de cargar a los demás. Esa idea terrible que tiene el ser humano de que el pecado de la otra persona siempre es peor que el mío. Siempre. Yo siempre soy el más medido, pero yo no lo haría así. Ay, qué barbaridad, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que hizo? Y son cosas que quizás nosotros en otro momento lo hemos hecho, pero claro, en nuestro propio espacio no se ven malas. Es la hipocresía y el reto de pretender nosotros presentarnos delante de los demás como alguien que no somos, ¿verdad? ¿Por qué habría yo de cargar a la gente con un sentido de más culpabilidad por cosas que yo mismo he experimentado y también he vivido? De ahí es donde viene, aquí quiero acotar un par de versículos, cuando Jesús dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar, mi carga es ligera. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que el ejercicio religioso de la época, lo que hacía la gente era poner sobre ellos cargas que ni sus propios líderes lograron llevar a cabo. Por eso es muy importante entender que el Evangelio no viene a ser una carga sobre nosotros. El Evangelio cargó a Cristo con la justicia del Padre, que Él suple por nosotros, para que nosotros no recibamos ese castigo que merecíamos, sino que recibimos ¿qué? La gracia. ¿Cómo se siente la gracia? Es así, ligera, no es liviana, no es grata. ¿Cómo se siente la misericordia de Dios? Te carga, te está arrastrando, te puede estar arrastrando y cargando otras cosas, pero la gracia, la misericordia y el amor de Dios son como un bálsamo. Es suave, es terso, es liviano. Y ahí es donde Jesús está diciendo, estas cargas de corte ritual religioso, ustedes no pueden cargarlas. Y ahí también es importante entender que la ley entonces no fue dada para que usted y yo vivamos con el esfuerzo de tratar de cumplirla. Sí, hay un cierto nivel donde la ley tiene un término moral que todavía tiene una implicación para nosotros, pero con la salvedad que en Cristo podemos cumplir y llevar a cabo esa ley. No para cargar a otros, no para señalar a otros, no para vivir en ese juicio, sino para recibirla. Así que yo le motivo que usted considere llevar la carga de Cristo, que es ligera, y no la carga de la religiosidad o de la ley que te acusa, que te agobia, que te carga. El capítulo de Mateo 23, versículo 3 dice, si que ustedes deben obedecerlos, aquí lo puse mal, pero es el texto donde dice, ustedes deben obedecer todo lo que los fariseos enseñan. Deben obedecerlos y hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no lo practican.
que es el paralelo temático de Mateo, que me encanta, porque lo que está diciendo Jesús es, lo que ellos enseñan que es correcto, síganlo. Hagan eso, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ni ellos mismos son capaces de cumplir o de vivir a ese nivel. Vamos con la quinta, que está en el versículo 47. Dice: hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes mataron sus antepasados. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Aquí antepasados es interesante, porque antepasados, al final, uno podría decir, ¿quiénes son los antepasados de los fariseos? Y habían varios grupos. Bueno, son los judíos, porque anterior al exilio de Israel, era un grupo, una sola unidad de pensamiento. Entonces, en el tiempo de los profetas no habían sectas judías, no habían fariseos, saduceos y herodianos. No, eso es del tiempo de Jesús, eso es posterior. Entonces, cuando él dice a sus antepasados, está hablando pues, de ellos mismos. Dice que ellos mataron a los profetas y ustedes construyen los sepulcros. Por eso dijo Dios en su sabiduría: les enviaré profetas y apóstoles. Y esto es interesantísimo, porque les enviaré profetas, en el texto está claro que ya pasó. Tenemos una serie de profetas, importantísimo. Jesús es un profeta delante de ellos, hablándoles, pero agrega aquí: y apóstoles. ¿Qué van a hacer? Los van a matar unos y perseguirán a otros. Es interesante, cuando usted estudia la historia de la iglesia, se da cuenta que tradicionalmente en la historia de la iglesia, todos los discípulos de Jesús tuvieron muertes terribles. Todos fueron perseguidos, señalados, fueron sacrificados. Interesante que el texto agregue esto, no solo en el sentido de los profetas, sino también agregar este término de apóstoles que no resuena nada con el Antiguo Testamento. 50. Por lo tanto, a esta generación se le pedirá, y esto es gravísimo, se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que todo esto se les pedirá cuentas a esta generación. En este año de construir monumentos y cosas para reconocer, al final termina siendo monumentos del rechazo de la palabra de Dios y de la complicidad que tuvieron con sus antepasados. Curiosamente, los judíos ortodoxos del día de hoy, esos que tienen sombrero y se dejan los colchitos aquí y unas barbas muy grandes, dicen: nosotros somos los antepasados de los fariseos. Otra vez, en su orgullo. Lo cual es curioso, porque en un sentido lo que están diciendo es que nos caiga a nosotros ese rendimiento de cuentas de la sangre derramada de personas que vinieron con el mensaje del Padre como profetas y se les rechazó. Que es muy importante esto. La idea de rechazo del profeta o el rechazo del mensaje del profeta es rechazo específicamente del profeta, y es rechazo de Dios y de su palabra, porque lo que hacía el profeta era revelar la palabra de Dios al pueblo, al cual ellos dijeron: no queremos oír, y se deshicieron de los profetas. ¿Verdad? Con el caso de Abel y Caín, creo que es el más reconocido, y además como esta historia inicial de la humanidad, donde se ve la envidia, donde se ve el odio, donde se ve la envidia de un hermano con el otro, al no estar a la altura de ofrecer lo que debía ofrecer delante de Dios. Hay otro pasaje, me parece, en Hebreos, donde dice que la sangre de Abel aún clama justicia, justicia que por cierto se cumple en Cristo Jesús, por Él, por nosotros. Quiere decir que la sangre de Cristo, el más bueno, o el único bueno, y el justo y el perfecto, se derramó para ofrecer justicia por aquellos que injustamente fueron ajuiciados, o fueron sometidos, o fueron muertos, fueron rechazados. Hasta el día de hoy, esa es la sangre, o esa es la capacidad del sacrificio de Cristo, es traer esa justicia ante la impiedad y ante el error y ante el rechazo de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas narra la historia de este Zacarías que aparece ahí. Segunda de Crónicas 22 dice: así fue como en el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo. Joiada es el profeta que le mandó a decir: arrepiéntete de tus malos pasos y gobierna al pueblo como debería hacerlo. Así que mató a su hijo Zacarías, del que habla aquí Jesús, quien al morir dijo, vea lo que dijo,
que el Señor vea esto y te juzgue. Es interesante que Jesús mencione a Zacarías en esta historia, pero también está diciendo que Él pedirá cuentas. O sea, el mismo tono de juicio y de rendición de cuentas con el que Zacarías, antes de morir, alza la voz y dice estas palabras, ahora Jesús lo está achacando a los fariseos, a los maestros de la ley. Versículo 52, la sexta advertencia, el sexto ay, cuidado. Dice, cuidado, hay de ustedes expertos de la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que intentan hacerlos les han cerrado el paso. Aquí quiero hacer una referencia importante. ¿Se recuerdan cuando Jesús, después de la transfiguración, las primeras menciones, no, esto es antes de la transfiguración, la primera mención de la iglesia, habla de la idea de las llaves, y te daré las llaves. Y hablábamos de que esa expresión hablaba de, te estoy dando el conocimiento, o el mismo Padre está revelando el conocimiento de la llave. Ese conocimiento es el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, muerto y resucitado. Ese conocimiento, la misma palabra que usa ahí para llave, en ese texto es la misma palabra que usa aquí para llave, y en los dos casos está usado en el sentido de el conocimiento. Yo siempre doy la referencia de que el logo de Lina es una llave, y el eslogan de Lina es la llave del progreso, algo así. Asociado con el conocimiento, con la preparación, con el entendimiento de las cosas. Y aquí Jesús hace una advertencia grave a los maestros de la ley, o sea, estos que la conocen porque debían enseñarla, debían modelarla, debían insistir en ella. Y lo que está diciendo entre líneas, lo que está diciendo es, ustedes se apropiaron de ese conocimiento y no permitieron que la gente lo entendiera bien. Cerraron, se guardaron la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que intentan hacerlo se los han prohibido. Aquí hay un tema, importante, es esta idea de adueñarnos del conocimiento, pero carecer del entendimiento y resistir de la revelación de Cristo. Aquí voy a algo importante que tiene que aplicar para nosotros. Todos estos aplican para nosotros, pero esto es importante, y es: nuestra vida como creyentes no es un ejercicio cognitivo, o no solo es un ejercicio cognitivo. O sea, la iglesia no es para el que más sabe, el que más leyó y el que más se preparó. Ojalá sí todos podamos aprender y crecer, pero no es tu ejercicio en el adquirir conocimiento lo que te pone en una posición distinta delante de Dios. Lo que te pone en una posición distinta delante de Dios es tu entendimiento del Cristo, único Hijo de Dios, muerto y resucitado, revelado por nosotros. No es un ejercicio de conocimiento. Una característica de los fariseos, de los maestros de la ley propiamente, era el jactarse de: aquí nosotros somos los que sabemos. Y más bien esa arrogancia y esa postura parece que privó al pueblo de entender. ¿Por qué de entender? Porque la ley tenía como propósito revelar a Dios, su carácter, y la necesidad de que viniera alguien para sustituirlos por el pago de los pecados y el juicio que caería sobre ellos, y ciertamente por sobre todo nosotros. Así que esta advertencia es interesante, porque lo que está diciendo es: lo que el Padre les reveló, pensaron haberlo entendido, y lo usaron nada más para desarrollar un sistema de creencias y de ritos para caerle sobre la gente. Pero la esencia, la gracia, la misericordia, la justicia y el amor de Dios quedó relegado. Se recuerdan el primer año. Se fueron a los detalles, se fueron a lo minúsculo, pero lo que está detrás de la ley, el corazón de Dios que está detrás de la ley, no se entendió, no se percibió, porque no fueron ahí. Se quedaron con el rito, se quedaron con las tradiciones. Ojo, que nosotros, teniendo la llave, usted tiene la llave del conocimiento, usted tiene la llave del evangelio, ¿sí? Usted conoce que Cristo es el único mediador entre el hombre y Dios, entre Dios y los hombres, ¿no? Esa es la llave del conocimiento de Cristo, de la vida eterna. En Mateo 23:3 dice: maestros de la ley, fariseos, dice: hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. En el pasaje anterior de Mateo, que no lo mencioné,
hablando de los monumentos de los profetas y todo esto, en Mateo dice, completen de una vez por todo lo que sus antepasados comenzaron. O sea, lo que está diciendo es, el siguiente en la lista, al que van a matar y después van a hacer monumentos, es a mí. Háganlo, listo. Y aquí estamos hablando de un par de meses quizás, de ver esto tal cual pasar en la vida de Jesús. Cuando Jesús salió de allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos. Es una característica de la religiosidad. Gente resentida. Se pusieron a acosarlo con preguntas y estaban tendiéndole trampas. Yo no dudo que la cena del inicio, la invitación, iba por ese lado de tender una trampa para ver si fallaba en algo. Ya lo habíamos visto con Simón, cuando lo invita a la casa a Jesús, y aquí está pasando algo parecido. Obviamente todos aquí quedaron herméticos. Las palabras de Jesús no son nada cómodas, nada sencillas. Cuando los maestros de la ley quieren intervenir y decir, no, ya no los insulten más, pobrecitos, también dice, ustedes van aquí también con estos ayes. Quiero leer varios versículos de Marcos 7, que nos ayudan tal vez a completar la idea, y ojalá con el recorrido que hemos hecho quede claro los temas del contexto para entender lo que está detrás de lo que Jesús dice. Marcos 7, voy a leerlo del 1 al 4 y después algunos otros versículos. Están en las notas. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, como les mencionaba. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a las tradiciones de sus líderes religiosos. Ojo todas las frases que está usando Marcos para escribir esto. 4. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, las jarras y las bandejas de cobre. Cuando Jesús llega a Samaria y le pide agua, ¿qué le dice la mujer? ¿Cómo es que tú, siendo judío, yo siendo samaritana, me pides agua? No tienes ni tu propio cántaro. O sea, la mujer no tiene la expectativa de que Jesús, siendo judío, tome del cántaro de ella. Hubiera sido un acto impuro. En arqueología también en Jerusalén se han encontrado muchísimos hallazgos de jarras con doble oreja. Y las jarras de doble oreja en los hallazgos arqueológicos lo que señalaba es que ellos hacían una jarra con doble oreja, una oreja para que yo pudiera pasarle esta jarra a Andrés y él la agarrara por el otro y no incumpliéramos en un acto de impureza. Entonces todas estas prácticas eran excesivas. Marcos igual 7, del 9 y el 13 dice, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios, escuche esto, para mantener su propia tradición. Esto es importante, es palabra de Jesús diciendo, ustedes invalidan la ley para mantener las tradiciones. Y era lo que les decía al inicio. Ellos surgieron de la ley y de la ley sacaron prácticas y tradiciones y después comenzaron a decir, hagamos esto. El valor y la enseñanza de esto que quede relegado. Versículo 13 dice, es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se ha transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. El sistema religioso judío, eso es importante aclararlo, en varios momentos, este es uno muy obvio, probablemente el más significativo, Lucas 11 y Mateo 23 y Marcos 7, son muy evidentes de cómo Jesús está denunciando la religiosidad judía. Y es importante notar que lo que Jesús también está diciendo es el decaimiento de la creencia judía. Por alguna razón, nosotros leemos el texto y tradicionalmente siempre hemos dicho, es que los judíos son doña toda. Y en aquel tiempo ellos practicaban y eran aquí y eran allá. Y si uno se mete a fondo y solo ve los evangelios, se da cuenta que Jesús constantemente denuncia que ellos convirtieron de la ley de Dios, de lo revelado por Dios, nada más en una serie de leyes y ritos que cargaron a las personas, pero que habían perdido el valor del fondo. Ojalá pueda también, a la luz de lo que hemos visto hoy, releer el texto donde Jesús purifica el templo. ¿Qué está haciendo Jesús? Una denuncia pública de que la religiosidad judía
había llegado a un punto insoportable. Habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Los sacrificios y las cosas que la gente tenía que llevar, le dijeron: no, ya no lo traiga más, nosotros se lo vendemos. Ay, pero ¿cómo hacemos con la moneda? No se preocupen, nosotros tenemos una moneda del templo. Entonces aquí nosotros cambiamos su dinero. ¿Qué pasa cuando usted cambia dinero? Pierde, ¿verdad? Y aquí mira quién ganaba al poner un impuesto al templo y una moneda al templo. Obligaban a todas las personas en todas las ceremonias y en todas las festividades judías a meter dinero ahí. O sea, el ejercicio de la religiosidad judía estaba en el peor de sus momentos, quizás podríamos decir. ¿Cómo estamos ahí con el texto? Vamos a ir a aplicaciones. Yo creo que mientras les hablaba, muchos temas podrían ser obvios para nosotros. Yo pensaría que todos. Los 6 artes parecieran enfatizar en esta conducta de que si yo me preocupo por lo exterior, lo que está dentro no importa. Si yo aquí iba a hacerlo y después me arrepentí, pero me iba a poner una camisa con un saco y en este punto me iba a quitar el saco y me iba a tener mangas. Solo para hacer el caso de que ustedes iban a pensar de que yo toda la enseñanza tuve una camisa completa, pero después me quitaba el saco y estaba sin mangas. Después me acordé de mis brazos y dije: no, eso es una pésima ilustración. Pero ahora que se las explico, es la misma idea. Es como que alguien se pare aquí al frente para pretender ser alguien que no es. Y cubrir cosas. Y tratar de convencer a la gente de una falsedad. Y eso es literalmente la descripción de lo que hace la religiosidad. Puse algunas notas que quiero leer para ustedes en la aplicación. Las religiones, y esto lo saqué o lo extraje de definiciones de diccionario. Las religiones ofrecen un conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y de temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente asociados con la oración y el sacrificio al darle culto. Esto es una definición genérica de lo que es una práctica religiosa. Usted nada más en la lagunita ponga el Dios al que cree. Pero yo le oro a este, o yo hago sacrificios por este otro, o yo practico estas cosas por aquello, o tengo esta dieta por este, o tengo esto por el otro. Entonces mi punto aquí, que es importante, y desde el punto de vista de los creyentes, la religión se puede entender como cualquier esfuerzo humano para alcanzar el perdón de Dios y tener una relación con Él. O sea, la religión siempre tiene esta dirección. Es lo que yo creo, lo que yo pienso, las formas, las maneras para acercarme, para que entonces ser salvo, ser perdonado y tener una relación. Y Jesús claramente nos enseña: no hay nada que de esta dirección sirva delante de Dios. Dios ofrece a su Hijo en esta dirección para abajo, se revela y hace todo a nuestro favor. Entonces no es ni tu rito, ni tu creencia necesariamente, ni tu observancia, ni tu tradición. No es tu esfuerzo, no es tu religión, no es tu tradición, ni fue lo que tú dijeron. Es el mensaje de Cristo que tiene esta dirección para abajo, en Cristo Jesús, que nos acerca al Padre. Las prácticas religiosas nos llevan a confundirnos en un montón de aspectos. El ser humano caído en su búsqueda de valor y trascendencia tiende a desarrollar conductas religiosas ante cualquier cosa. Entonces debemos reconocer que el ser humano es una fábrica de ídolos al final. Por eso, lagunita y póngale su Dios. Hay gente que tiene prácticas religiosas con respecto a su pareja, ¿o no? ¿Conoce a alguien que tiene prácticas religiosas? Voy a dar un ejemplo de esto. Es una frase que usamos: yo religiosamente salgo a correr. ¿Qué significa esa frase? Que usted siempre lo hace, que es su costumbre, que es su tradición, ¿verdad? Entonces, el cristianismo debemos sacudirlo de las prácticas de cosas, no porque las prácticas sean malas, sino porque si tenemos prácticas que no entendemos y no tienen fondo, no significan nada. Se vuelven en una carga. Y ese no es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es que venga a traer conciencia a nuestras vidas para que todos los días el Espíritu Santo aclare nuestra vida. Abba Padre, dependo de Él. ¿Qué sacrificio vas a hacer hoy delante de Dios para que Dios te perdone hoy?
Entonces la aplicación va en dos sentidos grandes, generales. El primero, que tiene que ver con la religiosidad. Y aquí el gran detalle para nosotros como iglesia es que nuestro entendimiento y nuestra experiencia del Evangelio no esté ligado a ritos ni a tradiciones. Ahora, algunos ejercicios, algunas disciplinas son sanos. Voy a dar un ejemplo. Yo oro con mis hijos en las noches. Y claro, se convierte en ¿qué? En un rito. Porque entonces yo estoy con ellos, estoy leyendo y estoy orando. Entonces lo importante es que no que quite el rito del todo, pero que yo enfatice en mis hijos que pueden hacerlo conmigo. Lo pueden hacer sin mí. Es más, un día con mucho sueño de ignorar, no importa, no pasa nada. No se va a levantar con temor. Es enfatizar en el valor que hay detrás de las prácticas que tenemos. Porque si es solo por cumplir, no valen. El que dice es que no he ido a la iglesia y tengo que ir, pero solo por cumplir, no venga. Aquí no pasamos lista, por si acaso. Y nuestro deseo es que usted tenga el deseo de decir: quiero ir a ver a mis amigos y a mis hermanos en Cristo, porque me estimula, me alegra, me llena el corazón, me anima. Además quiero ver cómo siguió el tema de aquella persona que me pidió oración por un tema o por otro tema. O sea que hay un deseo. Ese es el valor de la iglesia. El valor de la iglesia no es que muy qué pereza, pero ahí toca. Y Dios feliz por su cumplimiento religioso de ritos, pero detrás de eso no hay nada. Entonces yo creo que con todas las disciplinas espirituales, con la oración, con temas como el ayuno, con el tema de congregarnos, de pasar tiempo juntos, de orar unos por otros, tener el cuidado de qué es lo que está detrás de esto, para no solo vivirlo o experimentarlo por un cumplimiento ritual, religioso. En el contexto costarricense, la tradición religiosa ha sido el catolicismo, ¿verdad? Y eso de alguna manera crea quizás un sesgo en que nuestras tendencias son a crear ritos y a crear tradiciones. Y otra vez, tenemos que tener cuidado de que estas cosas no nos separen del verdadero valor del Evangelio de Cristo. Un par de preguntas. ¿Qué cosas estoy haciendo solo por tradición? Solo porque alguien me dijo. Todavía no lo entiendo, pero alguien me dijo y ahí voy yo. Solo porque alguien me lo heredó, pero lo estoy haciendo. ¿Será eso genuino? ¿Cuáles actividades o temas se volvieron mi religión? Y eso les decía, el ser humano puede convertir de cualquier tema, persona o cosa, una religión. Entonces, el deporte puede convertirse en tu religión. ¿Has visto a alguien obsesionado con una disciplina deportiva? El tema de la salud puede convertirse en tu religión. Cierto libro, cierto tema X, ahorita no tengo un ejemplo que se me venga a la mente de algo popular ahora, pero un pensamiento ideológico puede convertirse en tu religión. Ahora que pasaron las elecciones hace un par de meses, toda la discusión política es una cuestión religiosa. Entonces la gente se ofende, la gente ¿por qué no habla lo que dice sin aferrarse a una postura de corte religioso? Examina en tu vida que son cosas que están a punto, que ya son religiones. Para vos, el trabajo. ¿Ha visto a alguien ceñido en el trabajo y en su carrera corporativa y en escalar, como algo religioso? No es su familia, no es nada, es el trabajo, es el estudio tal vez. Si nosotros queremos tener ritos, prácticas saludables que surjan alrededor de conocer a Cristo, conocer la palabra de verdad, y en integridad, esta palabra es clave, y en integridad vivirlo. No para parecer, pero para ser creyentes. Parecer creyentes pareciera ser como la opción más fácil. Es más fácil parecer, ¿verdad? Ponen una Biblia aquí, se peina bonito, se chanea bonito, va a la iglesia. Parezco cristiano, parezco creyente, parezco hijo de Dios, pero otra vez volviendo a los aires, lo de afuera, el parecer, no lo es todo, es lo interno. Jesús enseñó que de dentro del corazón del hombre es donde salen, recuerdan, los malos deseos, el pecado y las intenciones.
hay un gran reto para que podamos vivir desde lo íntegro y honesto del corazón, de la parte de adentro, que nos lleva al segundo punto. Cuidado con la hipocresía. Este tema de hipocresía es curioso porque históricamente la gente dice, y ustedes lo han escuchado, yo no voy a la iglesia porque ahí son un montón de hipócritas. Yo siempre he dicho, papillo, hay cap para uno más. Venga. Y este argumento me molesta porque puedo entender por qué algunas personas dicen esto, pero me parece que es injusto. Le voy a decir por qué. La iglesia de Cristo nunca debería manifestarse como el grupo de personas perfecto, porque no lo somos. Seguimos al que es perfecto, pero yo no vengo aquí y yo como pastor delante de ustedes, yo no vengo aquí pensando que soy perfecto, ni presentándome como perfecto, porque no lo soy, no lo puedo ser. Pero sí me presento como yo quiero amar a Cristo, conocer a Cristo y seguir a Cristo. Caminamos juntos, hagámoslo, acompañémonos. Entonces, si yo fallo y alguien dice, es que Diego es un hipócrita, yo diría, pero si te estoy diciendo que voy a fallar, de fijo, que voy a fallar a vos, voy a fallar a mi propia familia, a mi esposo y es la calidad de cómo a veces decimos las cosas. Entonces, si te presentas como un cristiano perfecto, vas a caer en la categoría de, sí, eso es un hipócrita. Pero si te postulas de, yo soy un cristiano y estoy caminando honestamente, íntegro, honesto, y estoy aprendiendo. Bro, pero vos te equivocas todos los días. Y tus pensamientos, luchas con ellos todos los días. La gente dice, bueno, pero entonces no se trata de ser perfecto. Se puede tratar de ser perfeccionado. Pero la iglesia no es una colección de personas perfectas, infalibles. Es una colección de personas que amamos a Cristo y reconociendo nuestro pecado, nos humillamos delante de Él y nos apadrinamos, nos acuerpamos y decimos, nosotros podemos caminar con y para Cristo y en Cristo. Y estamos invitando a todo el mundo a que participe también. Entonces, la hipocresía, el tema de la hipocresía es a veces injusto. Bueno, yo no voy porque son unos hipócritas. Y tal vez el reto para nosotros individual, pero también como iglesia es no seamos personas que nos mostramos por algo que no somos, pretenciosos. En esta iglesia, la típica, voy a decir esto, la típica, en esta iglesia tenemos la sana doctrina, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha visto una iglesia donde el que está al frente diga que no es la iglesia de la sana doctrina? En serio, o sea, de todas. La gente dice, estoy yendo a una iglesia de sana doctrina. Yo, como todas. Nadie va a decir o nadie va a reconocer de que tiene carencia en el entendimiento del evangelio, del texto. Pero a veces la gente quiere posicionarse y decir, es que nosotros sí somos los que enseñamos bien y los que sabemos. Y eso es hipocresía. Lo que hacemos aquí es un ejercicio honesto de tratar de acercarnos al texto para que el Padre nos revele y nos hable. ¿Y sabe qué va a pasar? Nos vamos a equivocar. Hay ideas, y hay palabras, y hay argumentos, y hay cosas que de repente yo no voy a ser capaz de entender. Y yo soy el primero de decir que nos equivocamos. Diego, pues usted está diciendo que usted a veces con la enseñanza se equivoca. Sí, porque no soy perfecto. Tengo muchísimas limitaciones académicas e intelectuales. Probablemente la mayoría de ustedes me aventaja en su desarrollo cognitivo y académico. Nada de lo que hacemos en Comunidad Nexo es desde yo sé, yo puedo y somos unos cargas. Todo lo que hacemos y lo que debemos hacer como iglesia es la misericordia de Dios. Yo no sé cómo, se apiadó de mí. Y en su gracia me acercó a Él y se reveló a mí y me invita a conocerlo. Mi gran deseo es compartir el texto. Y ese es mi reto que como miembros de esta comunidad hagamos. Porque vamos a fallar. Pero si fallamos, no vamos a decir somos hipócritas. No. Somos discípulos y discípulas de Cristo que estamos caminando en un proceso. Ese es un buen resumen de cómo podemos apreciarnos a nosotros mismos y el ejercicio de iglesia. ¿Cómo puedo ser más genuino?
más honesto en mi proceso de Cristo. Y aquí voy con algo importante de la idea de ser discípulos. Nadie crece y nadie aprende desde la postura de lo sé todo. Todo el que aprende y todo el que crece y todo el que es formado es porque se acerca y dice, me enseñas. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo aprendiste eso? Y en tu matrimonio, ¿cómo haces eso? Con tus hijos. ¿Y cómo haces en el trabajo, con la presión del jefe? ¿Y cómo? Entonces, si nosotros no tenemos una actitud humilde y honesta y nos presentamos como producto final, nada va a pasar. Vamos a tener una actitud religiosa donde venimos, aplaudimos y nos congregamos, hacemos toda la cosa, pero no hay nada que está pasando porque yo ya no soy honesto ni conmigo mismo. Y si me presento ya como, no, yo ya fui, no, ya Dios hizo conmigo, yo estoy aquí en la tierra expiando. Ya a mí deberían de llevarme de una vez porque aquí estoy pagando impuestos por gusto. Entonces, la honestidad, la humildad es el carácter esencial de un discípulo de Cristo. Escuche esto. Si usted es altanero, altivo, nunca podrás seguir al maestro, porque crees que vos no sos. ¿Sí se entiende? Pero si usted dice, la verdad es que yo lo que sé es leer poquito, pero sé que hay un maestro que me dice, sí, yo voy a ir, humilde, sencillo, honesto, no pretencioso. A mí me gustaría que en el futuro, una de las características por las que reconocemos o nos reconocen es ese sentido de honestidad e integridad. Integridad es uno de los valores de la comunidad. Integridad es que nos mostramos por lo que somos, no pretenciosos. Yo la verdad no tengo la intención de ser como ningún otro pastor. Solo puedo hacer lo que el Padre me esté enseñando, guiando, y en mi proceso esforzarme en Cristo y mantenerme en la gracia y mantenerme en su palabra. Dos áreas grandes para nosotros a lo individual: cuidado con la religiosidad y cuidado con la hipocresía. Crezcamos en humildad, crezcamos en honestidad y de ser genuinos, de caminar en Cristo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Siempre tenemos estas guías y ojalá que usted no las pase por alto en sus hojitas. Queremos retarlos a cómo vivir esto que acabas de escuchar. Tenemos hasta preguntas ahí. ¿Qué nos está modelando Jesús aquí? ¿Qué debo imitar, creer de Él? ¿Y con quién puedo compartir esto? En mi familia, en mi entorno, en el trabajo, con mis amigos. Y yo creo que es un reto bien importante con estos temas. Y no hay ninguno de nosotros esta mañana que se escape de estos dos ayes. Creo que es bonito que como comunidad nos cuidemos en estos dos ayes. O sea, quiero cuidarte y quiero que me cuides con caminar en integridad, con la religiosidad y con la hipocresía. Cierre sus ojos y medite un poco en lo que acabamos de escuchar. Piensa en cuál de estos 6 ayes se sintió que era muy tuyo. ¿Cuáles son creencias, patrones, tradiciones que he venido arrastrando y ni sé por qué las creo, ni sé por qué las hago? Y pidámosle al Padre que en su sabiduría, en su misericordia, nos enseñe, nos aclare, nos ilustre, nos modele cuál sí es la actitud correcta. Detrás de esos ritos y esas tradiciones que tenemos y que practicamos y que creemos, ¿qué es lo que hay detrás? Tal vez no se trata de dejar de hacer cosas, pero entenderlas mejor, conocerlas mejor. Y que entonces con un entendimiento podamos caminar hacia la meta que es Cristo, el varón, la estatura del varón perfecto. Papá, te damos gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre, reconociendo tu amor, tu soberanía, tu perfección, tu gracia, reconociendo a Cristo, el más grande de todos, el que se humilló a sí mismo para encontrarse con nosotros acá, para mostrarse humano, para vulnerabilizarse, para mostrarnos un modelo, para hacerse cercano, pero también para acercarnos contigo, Padre. Te pido que podamos entender el mensaje del Evangelio con claridad y que podamos sacar del Evangelio los ritos y las tradiciones
que nos quedemos con el mensaje esencial de la gracia del Padre mostrada en Cristo, de la invitación de Cristo, de salir del pecado, de proceder al arrepentimiento por medio de la fe. Te pido que podamos tener claridad en estas cosas, en lugar de pretender creer o practicar otras. Te pedimos que podamos caminar en sencillez, en humildad, en integridad, en honestidad. Que no nos presentemos delante de nadie pensando que somos mejores o mayores o más buenos, sino que con humildad vivamos el proceso y disfrutemos el proceso de ser tus hijos y tus hijas. Que como comunidad de fe podamos dar ejemplo de esto, y que una de nuestras características sea la integridad y la honestidad. Te pido que nos mantengas prudentes, honestos, genuinos en nuestras relaciones, de manera que más bien se enriquezcan, que no hayan pretensiones, que no hayan estratos diferentes dentro de este grupo de personas, sino que nos veamos a los ojos con franqueza, con amor, sin pretensiones, sin niveles de autoridad o de importancia o de roles o de relevancia, sino que podamos reconocer al más importante y más grande entre nosotros, que siempre sea Cristo. Te pido por cada familia, por cada joven, por cada niño, por cada anciano y anciana, por cada matrimonio, por cada pareja, por cada intención representada aquí, por cada reto, por cada petición. Y te ruego que en el nombre de Jesús seamos formados a la imagen de Cristo. Oramos por todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.